La rueda de prensa es para presentar a vosotros, los medios de comunicación y a la ciudadanía de Antequera, las mociones que Izquierda Unida va a llevar para este pleno, que se celebrará el miércoles próximo a las 5 de la tarde, si no hay ningún cambio previsto de última hora. En principio, comentaros que las mociones que vamos a llevar a este pleno son mociones que entendemos que tienen un calado importante para la sociedad antequera, porque tocan temas bastante sensibles como los desahucios, las becas, un elemento turístico de Antequera como es la Alcazaba y el tema del IBI. Comenzaré por la moción que vamos a llevar, que es una moción de rechazo al recurso del Tribunal Constitucional presentada por el Gobierno de la Nación al decreto de ley andaluz para asegurar la función social de la vivienda. Como sabéis, esta moción fue llevada de urgencia en el pleno de julio. El Partido Popular votó no al debate de esta moción porque entendía que no era un tema urgente y que por tanto no merecía tal consideración, pero la realidad de los hechos ha demostrado que efectivamente no. Durante este tiempo, desde su voto no al debate de esta moción, Izquierda Unida ha llevado a cabo una campaña de recogida de firmas de apoyo a este decreto que concluirá el próximo sábado, si no recuerdo mal, y la aceptación por parte de la ciudadanía de Antequera ha sido totalmente favorable a la firma a favor de este decreto y en contra del recurso de inconstitucionalidad que presenta el Gobierno. En este sentido, comentaros que la moción lo que pretende es que el Partido Popular de Antequera se manifieste y por ello el Ayuntamiento de Antequera se manifieste y por un lado manifieste su apoyo al decreto de función social de la vivienda, puesto que se ha demostrado que es una herramienta útil que se pone al servicio de la ciudadanía, precisamente de aquellos que sufren los abusos de la banca y que ven como su vivienda, o que ha sido su vivienda hasta ese momento, son despojados ilegítimamente de ella. Ilegítimamente porque ilegítima es esa deuda. Legítima es esa deuda que se basa precisamente en unos intereses que no fueron conocidos por aquellas personas que firmaban su hipoteca y por unas condiciones totalmente oscuras e incapaces de ser comprendidas por la mayoría de la ciudadanía. En ese sentido, la banca, precisamente, aprovechándose de ese abuso de superioridad, está poniendo en la calle a muchas familias que ven que no tienen otra alternativa y que en muchas de las situaciones pues, tienen que recurrir al amparo de sus familias, bien volviendo a casa de sus padres, bien volviendo a casa de sus suegros, bien realojándose, incluso llegándose a separar familias, dejando a los hijos con unos familiares y ellos teniendo que residir en otro lugar. La situación de paro que vivimos actualmente tampoco ayuda a paliar esa situación y hace precisamente que muchos antequeranos vean con dificultad ante la falta de trabajo el poder alquilar o buscar una alternativa a la que hasta ahora había sido su vivienda. En este sentido, el decreto de función social de vivienda se muestra como una herramienta útil para la ciudadanía, una herramienta que permite que precisamente la Junta de Andalucía expropie a favor de estas familias y en contra de los bancos, de las entidades financieras, la vivienda. Una expropiación que para nada es una expropiación definitiva, es una expropiación temporal, es una expropiación de uso, es una medida que se está usando en muchos países del entorno de la Comunidad Europea y de la propia Unión Europea. Es una medida que se ha demostrado útil y en el tiempo que se ha estado aplicando y en definitiva lo que tampoco entendemos es la falacia que ha usado el Partido Popular para argumentar su recurso ante esta medida, y es que dicen que atentan contra el derecho a la propiedad. No entendemos cómo puede decirse esto cuando precisamente en este país se han expropiado miles y miles de viviendas, miles y miles de terrenos en favor del interés general y para construir metros, autopistas, campos de golf o incluso aeropuertos que se han demostrado que no eran útiles para la ciudadanía. Sin embargo, ante una medida que se presenta, una expropiación de uso temporal, como repito, a las entidades financieras de la vivienda, para que la familia que hasta ese momento había estado ocupando y mantenía su vivienda habitual en esa residencia, puedan seguir manteniéndola ante la situación de crisis que está viviendo el país. Como decía, lo que pretendemos es que el Partido Popular de Antequera y el Ayuntamiento vote favorablemente esta moción, sin ningún tipo de pero, que la vote el texto íntegro y los acuerdos que en ello se contienen, y es que, por un lado, solicite al Gobierno de la Nación la retirada inmediata del recurso de inconstitucionalidad, para que así este decreto de función social de la vivienda pueda seguir aplicándose, que muestre su apoyo al decreto, este Ayuntamiento de Antequera, y así como animar al conjunto de la ciudadanía de Antequera a que participe y se movilice ante la situación de injusticia social que se está viviendo y los abusos bancarios que estamos viviendo.
La siguiente moción tiene que ver con la realización de un plan de ajardinamiento de la Alcazaba de Antequera y de su entorno, y es que, si bien es cierto que durante los últimos 20 años lo que es la Alcazaba y su entorno ha sido objeto de numerosas obras, y numerosas actuaciones que han llevado a la puesta en valor del conjunto de la Alcazaba y de la Alcazaba en sí misma. Como decía, si bien es cierto que se han llevado a cabo numerosas obras, sin embargo, lo que es el ajardinamiento de esas zonas, pues parece que ha caído en el olvido y no ha sufrido la misma suerte que lo que es la obra en sí. Debemos recordar que la Alcazaba de Antequera, pese a ser una construcción netamente defensiva y por tanto lo que se buscaba en aquella época era la funcionalidad y no la belleza de la construcción, sin embargo la Alcazaba de Antequera representa un hito en la historia, y es que es de las primeras alcazabas españolas que precisamente contó con un sistema de jardines y de fuentes, ¿no? En ese sentido, a la vez que se realizaría un plan de ajardinamiento de lo que es la Alcazaba y su entorno, pues también estaríamos haciendo honor a la historia, ¿no? Y recuperando parte de esa historia, poniendo lo que allí debería estar. No sé si habéis podido tener la ocasión de ir últimamente a la Alcazaba, pero los que hayan tenido esa ocasión habrán visto como realmente, pese a que la construcción está en un perfecto estado y el entorno es maravilloso, sin embargo el paseo no se hace lo agradable que podría ser con un ajardinamiento realmente que hiciera apetecible al visitante el pasear por la Alcazaba y su entorno. Y hablamos de la Alcazaba y su entorno porque no sería únicamente en la Alcazaba. Entendemos también que lo que son los aledaños de la Alcazaba, la Real Colegiata de Santa María, las termas romanas que están allí y que también no debemos olvidar, son competencia de este ayuntamiento, y sin embargo la puesta en valor no se hace de lo mismo, incluso la propia Puesta Barbacana o la Barbacana o la Plaza del Carmen. En ese sentido, lo que pretendemos con esta moción es precisamente que se elabore un plan, que este plan sea efectuado por los servicios técnicos de este ayuntamiento, con lo que el coste sería mínimo, y que en función de la elaboración de ese plan, pues en el momento en el que sea posible se comience el ajardinamiento de la Alcazaba y de su entorno. La siguiente moción es una moción que, como recordarán ustedes también, llegó Izquierda Unida al pleno de julio de este año y quedó sobre la mesa. Al quedar sobre la mesa se debe debatir de forma irremediable en el pleno siguiente, que corresponde al pleno de septiembre. Y es la moción para la modificación de la ordenanza fiscal número 1, reguladora de impuestos de bienes inmuebles, lo que se viene conociéndose como el IBI. Como recordarán ustedes, Izquierda Unida en julio planteó una moción para la modificación de esta ordenanza en el sentido de que los vecinos inquilinos que están actualmente ocupando viviendas, residiendo en viviendas titularidad de EPSA y sobre los que se repercute el IBI, pues el ayuntamiento estableciese una bonificación para que precisamente no gravase con este impuesto a estas viviendas, y así EPSA no tendría que repercutir el impuesto sobre los vecinos. Lo que nosotros planteamos en su momento es que precisamente EPSA está obligada a repercutir sobre los vecinos el impuesto de bienes inmuebles en virtud de un dictamen del Consejo Consultivo de 18 de abril del 2012 y que se conoce como el dictamen 268 de 2012. Precisamente el dictamen se produce como consecuencia de una consulta de EPSA a este órgano consultivo sobre si tenía la obligación de repercutir sobre los inquilinos el IBI o no. A esta pregunta de EPSA, el Consejo Consultivo contestó que sí, que irremediablemente EPSA debería repercutir sobre los inquilinos este impuesto, y eso es lo que se ha venido produciendo. Consecuencia de esto, pues que el propio Gobierno de la Nación, un gobierno del Partido Popular, el 28 de diciembre de este año pasado, el 2012, elabora una ley, la conocida Ley 16/2012, en la que establece la posibilidad de que los ayuntamientos puedan establecer bonificaciones de hasta el 95% en la cuota resultante de la aplicación del impuesto sobre bienes inmuebles, siempre y cuando se declare como utilidad pública y concurran circunstancias sociales el bien, y concurran circunstancias sociales económicas excepcionales y previa solicitud del sujeto interesado. En este caso, el sujeto interesado sería EPSA. EPSA ha sido la que haya comunicado el año pasado y a principios de este año al ayuntamiento la solicitud de que se aplicase esta bonificación para así no tener que repercutir sobre los inquilinos
el impuesto, y qué más utilidad pública que una vivienda que presta un servicio social, que sabéis todos, son viviendas que se le otorgan a familias que tienen escasos recursos económicos y que si no tuvieran esa vivienda pues realmente no tendrían donde vivir. Es decir, qué mayor utilidad pública que esa. Y además, qué mayor circunstancia económica o sociales excepcionales podemos tener cuando, como hemos visto actualmente en Antequera, pues el paro no para de crecer desgraciadamente. En este sentido entendemos que concurren las circunstancias que para el ayuntamiento no supondría apenas un esfuerzo económico importante y que los beneficiarios directos de esta actuación serían los vecinos de la Avenida de la Estación y García Prieto, entre otros, donde verían cómo no están obligados a pagar este impuesto y todo ello sería de cara al año 2014. En este sentido, esperemos que el Partido Popular esta vez sí vote favorablemente, sin ningún reparo, esta moción, que se posicione de una vez por todas a favor de aquellas familias que lo están pasando realmente mal en la ciudad de Antequera y que, en este sentido, algo que está en manos del Ayuntamiento, no empecemos a echarnos culpas unos a otros y no empecemos diciendo que si la competencia de la Junta, que si la competencia de esa, que si las competencias del Gobierno. Esto es una medida que depende única y exclusivamente del Ayuntamiento. Es una medida que si el Ayuntamiento quiere puede ponerla en marcha, que no necesita para nada el apoyo ni del Gobierno de la Nación, porque precisamente ha sido el Gobierno el que autorizó mediante la Ley 16/2012 esta medida y que entendemos que los beneficiarios directos, como decía, serían las familias que viven en la Avenida de la Estación y García Prieto o aquellas que están ocupando viviendas titularidad de alguna administración pública, que en definitiva esa administración pública lo que está poniendo es en servicio de la ciudadanía una vivienda que tiene desocupada o que tiene. Y la siguiente moción, entendemos que vamos a una moción que creemos que es muy importante por el tiempo en el que estamos. Es una moción que está referida a que este Ayuntamiento de Antequera establezca una línea extraordinaria de ayuda para los estudiantes universitarios de la ciudad de Antequera y apruebe las bases que darán derecho a la percepción de esa ayuda extraordinaria. En este sentido, la moción lo que pretende es que el Ayuntamiento de Antequera establezca una línea de crédito, una línea de dinero destinada a paliar los desastrosos efectos que va a tener el decreto de becas que ha sido aprobado por el Partido Popular. Este decreto de becas, que lo que pretende precisamente es que solo estudien las clases altas de la sociedad, que lo que pretende precisamente es crear una sociedad menos formada y por lo tanto más vulnerable y dependiente del sistema. Este decreto de becas, que lo que pretende es expulsar, y esa es la palabra, expulsar del sistema universitario a aquellas familias, a aquellos estudiantes que no tienen la suerte de vivir en una familia acomodada y que necesitan del sistema de becas. Este decreto de becas, que bajo el paraguas de la excelencia académica y bajo el mantra de decir que solo aquellos que estudian merecen ser becados, cuando precisamente el sistema de becas lo que tiene que asegurar es la igualdad de oportunidades, es decir, que todos los estudiantes tengan derecho a estudiar, todos los estudiantes tengan derecho a ser formados académicamente, todos los estudiantes tengan derecho a elegir y estudiar una carrera universitaria. Precisamente cuando se está demostrando que la parte de la sociedad que menos formada está, la parte de la sociedad que menos formación académica tiene, son los que están sufriendo con más agresividad las consecuencias directas del paro, donde los estratos de la sociedad que no tienen la opción, que no han tenido la opción de estudiar una carrera universitaria, se está demostrando que son los que menos posibilidad de incorporarse al mercado laboral tienen, donde precisamente los estudios demuestran que cada vez más la mano de obra menos cualificada tendrá más dificultades para incorporarse en el mercado laboral de cara al futuro, pues precisamente en estos momentos es cuando el Partido Popular elabora un decreto que lo que hace es impedir o dificultar que aquellas personas que no tienen un nivel de renta alto y por lo tanto no pueden permitirse el pagarse una universidad, pues puedan acceder mediante el sistema de becas. En este sentido, si atendemos brevemente a cuáles han sido o cuáles son los requisitos que se va a exigir en este nuevo decreto, si anteriormente se exigía para la exención de la matrícula, de la primera matrícula en la que uno sale del bachillerato y se incorpora a la universidad, una nota media de un 5, con este decreto a partir de ahora pues se va a exigir una nota media de un 5,5. Además,
se va a exigir para aquellos alumnos que ya hayan cursado estudios universitarios y que hayan sido beneficiarios de un sistema de becas para poder renovar la beca este año. En aquellas carreras técnicas se exigirá que hayan aprobado un 65% de los créditos y una nota media de un 6. Y en aquellas carreras de humanidades o mixtas se exigirá que hayan aprobado un 90% de los créditos y obtengan una nota media de un 6,5. Como podréis comprobar, los requisitos para el acceso a becas se endurecen de una forma bastante considerable. Eso va a hacer que directamente muchas familias que no pueden llegar a fin de mes, porque la mayoría de sus miembros están en paro o porque directamente lo poco que perciben lo destinan al pago de la hipoteca, pues vean casi imposible el que el hijo pueda continuar estudiando. Y es que nosotros entendemos que la universidad debe ser para todos y que precisamente el Estado y las administraciones, porque las administraciones locales también tienen competencias, lo que debe asegurar es que la igualdad de acceso a esos estudios. Es decir, en este sentido, lo que pretendemos desde Izquierda Unida con esta moción es que el Ayuntamiento de Antequera muestre, por un lado, el rechazo al endurecimiento de acceso a las becas universitarias que se ha establecido desde el Gobierno de la Nación y, por otro lado, establecer una línea de ayuda para el curso de 2013-2014 con el objetivo de que ningún estudiante empadronado en Antequera se quede fuera de los estudios universitarios por motivos económicos. Estas líneas de ayuda nosotros proponemos que se dotaran de 30.000 euros para que, pues entendemos que, aunque es poco, pero menos es nada, y 30.000 euros entendemos que pueden ser destinados por este ayuntamiento porque han sido destinados a cosas que realmente no son tan importantes como esta. Los requisitos de los beneficiarios serían que estuvieran empadronados en el municipio de Antequera con una antigüedad mínima de 12 meses anterior al momento de la presentación de la solicitud. Es decir, que para poder presentar esta beca, el estudiante universitario debe de haber constado como empadronado en ese municipio con 12 meses de antigüedad. Estar cursando los estudios universitarios, que el nivel de renta de la unidad familiar se acoja a unos niveles que posteriormente desarrollaré y haber sido beneficiario de la ayuda al pago de la matrícula en el año 2012, en el curso 2012-2013, y no haber resultado beneficiario de la misma para el curso 2013-2014. Es decir, está pensado para aquellos alumnos que, habiendo sido beneficiarios en el curso anterior de beca, como consecuencia del endurecimiento de los requisitos por parte del Ministerio de Educación, este año quedarían fuera del sistema de becas y en muchos de esos casos, por lo tanto, quedarían fuera de la posibilidad de estudiar. En este sentido, nosotros lo que proponemos es que se vayan estableciendo baremos en función de los cuales se pagará o se abonaría un porcentaje concreto de las tasas de matrícula. Para aquellas unidades familiares de hasta 8.000 euros de renta, se le abonaría el 100% de las tasas de matrícula. Para aquellas unidades de 8.000 a 10.000 euros se abonaría el 75%. De 10.000 a 15.000 sería el 50% y de 15.000 a 20.000 el 20% de la matrícula. Más de 20.000 estarían exentos de pago. Como podréis ver, los niveles de renta que hemos propuesto son bastante bajos, precisamente para que sean las personas con menos recursos las que tengan capacidad y posibilidad de acceso a esta ayuda, ¿no? Se contabilizarían los ingresos de la unidad familiar dividida entre los miembros de que la integra y se abonaría, a ser posible, el 100% de la ayuda en el primer tramo hasta el límite de la consignación presupuestaria. Es decir, tendrían prioridad a aquellos alumnos cuyo nivel de renta estuviera hasta 8.000 euros en la unidad familiar. Si no se agotase en ese primer tramo, pues iría escalonándose los tramos y si la cantidad no fuera disponible o la cantidad de la que se propone es insuficiente para atender el número de solicitudes, pues en este caso lo que sería que se repartiría proporcionalmente entre el segundo, tercer y cuarto tramo. Entendemos que es una medida que vendría a paliar en definitiva, como hemos dicho, las consecuencias desastrosas de este nuevo Real Decreto o de este decreto de becas y cuya finalidad lo único que persigue es precisamente que la sociedad antequerana sea una sociedad formada, sea una sociedad con un nivel académico alto. Se ha demostrado que muchos de los universitarios antequeranos hoy día están fuera de Antequera y tienen un brillante porvenir. Y en este sentido lo que entendemos es que Antequera y el Ayuntamiento de Antequera no puede permitir que estudiantes universitarios antequeranos queden fuera del sistema de la universidad por el endurecimiento de las becas del Gobierno central.
Por eso solicitamos e instamos a que el Partido Popular y el Partido Socialista, que entiendo que no hay ningún problema, apoye esta moción porque beneficiará a muchos estudiantes universitarios que ahora mismo no saben si este año podrán cursar su estudio universitario.